mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà. Conoscerai la verità. E la verità ti farà libero. Un programma creato per formare discepoli. Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro con nuestro programa Conocerás la Verdad y la Verdad te hará libre. Es un programa hecho en español, como están sintiendo. Hay muchos hermanos de lengua española en Italia y en Europa, y ahora hemos decidido de hacer este programa en español para que la palabra de Dios pueda llegar en la lengua original de muchos hermanos en Cristo. Por eso me van a tener que disculpar si mi español está un poco arrugginito o un poco, hai capito, ya entendiste la palabra, oxidado, ecco. Pero creemos que Dios nos va a dar la palabra para edificar al pueblo de Dios. Hay principios que cambian tu vida. Hay muchos principios que cambian tu vida. Nosotros somos, los latinos somos muy emocionales. Sobre todo, yo he nacido en Buenos Aires, aunque sí tengo por parte de madre italiano-español y por parte de padre líbano-francés. Es una grande mezcla de culturas lo que tengo encima, pero nací a Buenos Aires. Cuando tenía 18 años empecé a viajar por el mundo, jugaba rugby profesional. Jugué en Estados Unidos, bueno, por un tiempo, jugué en Nueva Zelanda, en la otra punta del mundo, también estuve en Australia, estuve en España, viví en Francia, en Italia y en Suiza cuando jugaba rugby profesionista en la primera división. Ahí tuve un encuentro con Dios que cambió completamente mi vida. Me cambió el corazón, pero no me cambió la mente. Y hoy vamos a ver algo de eso. Vamos a ver toda una serie de estudios que nos van a ayudar a entender cómo permitir a Dios de manifestar lo que Él ya hizo 2000 años atrás. Él ya nos hizo campeones, Él ya nos hizo vencedores, Él ya hizo de nosotros todo lo que nosotros necesitamos ser. El problema es que vemos que hoy no se manifiesta en muchas personas. Pero para eso Dios nos puso en el corazón de hacer estos programas en español para renovar nuestra mente. Después de tener este encuentro con Dios, estuve en el norte del México en un seminario por 3 años, Estados Unidos, luego Australia, y de Australia llegué en Italia, donde actualmente estamos viviendo en esta hermosa Sardegna, una de las islas más hermosas del mundo. Dicen algunos. Hay unas playas que son espectaculares. Ahora, estuve en muchos lados, viajé por muchos lados, desde las favelas de Brasil a evangelizar, en muchos lugares, pero en este momento estamos aquí, donde nuestro deseo es construir este centro de formación, donde también poder trabajar con las casas familias, una especie de orfanatrofio, donde recoger los niños problemáticos. Será una especie de piccolo villaggio, se dice en italiano, un piccolo pueblito donde las familias van a venir para ser de un lado formadas en la palabra de Dios y de otro lado poder adoptar momentáneamente a los niños problemáticos o con familias problemáticas. Es un proyecto que realmente nos llena el corazón y del cual tú puedes también ser parte. A mi mujer la conocí y la van a conocer, vamos a hacer algunos programas también con ella porque habla muy bien el español, aunque sí es alemana. Yo la conocí en Holanda, piensa tú, en Holanda, en una conferencia donde yo no quería ir y Dios me decía del otro: hijo mío, hazme caso, confía en estos sentimientos que te estoy poniendo y no en los tuyos, y ve a esa conferencia. Y en esa conferencia encontré a mi mujer. ¿Qué les voy a presentar? Las voy a presentar en uno de estos programas. Y de ahí nos mudamos, ella se transfirió aquí, sus padres son español, por eso hablan muy bien el español, mejor que yo seguramente, y actualmente vivimos aquí en Sardegna, Alghero. Tenemos 2 hijas que son las más hermosas del mundo, una bendición, un don de Dios. Y también les voy a presentar a ellas en uno de estos programas. Pero vamos a la palabra de Dios, porque como decía, el título de este programa se llama Conocerás la verdad y la verdad
te hará libre. Y eso te hará libre. Es un paso que conocemos muy bien. ¿Quién me dice que ya tiene algún año en el Evangelio y no conocerás la verdad y la verdad te hará libre? ¿Cuántos conocen ese paso? El problema es que no todos conocen el contexto. Ahora, no es un versículo de la Biblia estudiado a memoria que te cambia la vida. Un versículo de la Biblia a memoria produce información. Pero la información no transforma tu vida. Con lo que transforma la vida es la revelación. La revelación es cuando lo que tenemos en la mente baja al cuore, al corazón. El corazón. Cuore es corazón en italiano. Entonces, la primera cosa que sucede en la vida del creyente es uno recibe el amor de Dios. Cuando tú recibes el amor de Dios, lo que sucede en la vida, y con lo que te voy a decir te vas a identificar mucho y vas a entender por qué tu vida no está cambiando. Nosotros latinos somos muy emocionalistas, nos llevamos muchos del corazón. El problema es que el corazón es mentiroso. Y una prédica emocionalista no me cambia la vida. Produce entusiasmo, produce adrenalina, produce un desiderio, pero no produce un cambiamiento. Porque el cambiamiento no se basa sobre las emociones o sobre el corazón, bien sí sobre la razón, la mente. Si Dios no te cambia la mente con la revelación, van a ser solo sentimientos. Y de predicadores sentimentales o que trabajan con los sentimientos, está lleno el mundo. Está lleno el mundo. Son esos predicadores que piensan que porque alzan la voz tienen unción. Ahora, gritar no es unción. No sé si tiene senso. Hay grandes hombres de Dios en todo el mundo. Pero hay algunos, digo, que en vez de ser... ¿cómo explicarlo? Porque no quiero que piensen que estoy hablando mal de otros ministros. Yo respeto a todos los ministros. Pero si Dios no está haciendo grandes cosas, no es culpa del pueblo, es culpa nuestra. Es culpa de los ministros. La Biblia dice en Jeremías capítulo 3, versículo 15, que yo les voy a dar pastores con mi corazón, con un corazón segundo el mío, que los alimentarán con sabiduría y conocimiento. Sabiduría y conocimiento, o conocimiento y sabiduría. Ahora, interesante que cuando un pastor tiene el corazón de Dios, se da principalmente al conocimiento y a la sabiduría. ¿Por qué Dios quiere darnos pastores con conocimiento y sabiduría? Porque mi pueblo muere no por falta de emociones, no por falta de amor, porque en Cristo tenemos todo el amor de Dios dentro, pero por falta de conocimiento. Y el conocimiento trabaja con la razón, no con el sentimiento. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces tiene que llegar el momento donde nosotros ministros estamos en los últimos tiempos. Dios le dijo a Daniel, al profeta, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Pero el conocimiento no aumenta si no hay hombres de Dios como Daniel que se ponen a estudiar, a meditar, a recibir no información, revelación que ilumina y que cambia la vida. Por eso tenemos una responsabilidad como ministros. Y hoy no hay ministros, no que no hay, son pocos los ministros que realmente le dan el corazón al conocimiento de la palabra de Dios, que dedican tiempo no a estudiar a memoria, porque como ya te dije antes, la memoria produce información. La información no te cambia la vida. Todos saben que Jesucristo sana, pero muchos mueren enfermos. Repito, todos los cristianos saben que Jesús sana, porque a eso es lo que hizo cuando estuvo en la tierra. Pero parece que en el tiempo de hoy lo único que hace es salvar y no sanar. ¿Por qué? Porque tienen información en cuanto a la sanidad, pero no hay revelación en cuanto a la sanidad. Y la emoción, el problema es que la emoción quiere las obras, pero no las vías. Los caminos de Dios nacen del pensiero de Dios, no del corazón de Dios. Cuando yo quiero alcanzar un objetivo, necesito conocer el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios crea acción y la acción produce una obra. Nosotros vemos las obras, pero no conociendo los pensamientos de Dios, no podemos alcanzar las obras de Dios. Hay un salmo que dice, porque Dios a Moisés le mostró sus caminos, sus pensamientos, pero al pueblo le mostró las obras. Y hoy mucho del pueblo ve las obras, ve el milagro, ve la profecía, ve la liberación, y hay mucha exaltación, mucho
mucha pasión dentro. Pero no es eso la credencial. No que no hay que buscarlo, porque la Biblia dice, buscad a Dios y su potencia. Entonces en un cierto momento tenemos que darnos cuenta que no basta solo ver las obras. No basta solo ver las obras. Necesito conocer el camino para alcanzarlas. Porque si no, los únicos que lo hacen no son los ministros. Ahora, el ministro con el corazón de Dios, como dije antes, no es el ministro que manifiesta la potencia de Dios, porque muchos verán, dice, van a venir muchos diciendo, Señor, en tu nombre profetizamos, sacamos demonios, hicimos obras potentes, pero yo les responderé, alontanaos de mí, malhechores, no los he conocido. Ahora, ¿cómo es posible que ministros que cuando se presentarán delante de Dios estarán convencidos, y dice muchos, convencidos, que esas obras que hicieron en la tierra, que hicieron que mucha gente lo siguiera? Porque ¿cuáles son las características de los ministros más populares hoy? No son los milagros, no es la profecía, no es el exorcismo, el echar demonios. Ahora, gloria a Dios, nuestro ministerio trabaja principalmente en la sanidad del alma, primero en el conocimiento de la palabra de Dios, pero en la sanidad del alma, en la liberación en modo dulce y ligero, sin gritos, sin patadas, sin vómitos, sin todo ese circo que acentra la atención en el diablo. Y muy seguido vemos sanidades físicas como consecuencia de la sanidad del alma, porque el 90% de los problemas físicos están conectados con un trauma en el alma. Pero no son esas las credenciales del ministro. La credencial del ministro, que es un ministro con el corazón segundo Dios, es el enseñamiento que lleva. Y si el enseñamiento es un enseñamiento emotivo, no produce cambiamiento a la persona, un cambiamiento radical. Ahora, cuando yo encuentro el amor de Dios, mira lo que dice la Biblia. Ezequiel 36, 26. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, esto es una profecía de Ezequiel, 700 años antes de la venida de Jesucristo, 600, 700, si no me equivoco, el cual está diciendo lo que sucederá el día de la Pentecoste, cuando el Espíritu Santo viene por la primera vez, y lo que sucederá después de la Pentecoste, cuando todos los creyentes abren el corazón a Jesucristo. Yo abro mi corazón a Jesucristo, y no es que Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre, baja de la derecha del Padre y viene a vivir dentro de mí. Lo que entra dentro de mí es el Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo es sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Ahora la pregunta es, ¿por qué tiene que sacar Dios el corazón de piedra y tiene que poner el corazón de carne? Porque en el corazón de piedra hay cosas que no entran. Hay cosas espirituales que no pueden entrar. Jesucristo dice, hay muchas cosas que yo tengo que decirles, pero no están todavía a vuestro alcance, porque todavía no les cambié el corazón. Vienen los fariseos y dicen a Jesús, ¿por qué Moisés nos permitió dar cartas de divorcio a la mujer? Y le dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no era así, no era así. Dios creó a Adán y Eva y dijo, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Pero cuando el hombre se alejó de Dios, que el Espíritu Santo, la gloria de Dios, porque todos pecamos y fuimos alejados de la gloria de Dios, perdimos la gloria de Dios. Perdiendo la gloria de Dios, el corazón se volvió un corazón de piedra que no recibía más la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera acción que hace Adán y Eva al inicio de la creación? Apenas se separan de Dios, apenas pierden la gloria de Dios. Se dan cuenta que eran nudos, cubren la nudidad y cuando escuchan la voz de Dios no corren a Dios. La palabra no entra. Dios trata de hablar, pero la palabra rebota. Adamo, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba. ¿Qué? ¡Uy! Me robaron a Adán. ¿Quién me agarró a Adán? No es eso el motivo por el que Dios lo llama por nombre. Es porque Dios llama sus ovejas por nombre y ellas los siguen. Adán y Eva no eran más ovejas de Dios. Eran inventados hijos del diablo porque se habían vendido
al diablo. Y entonces Dios quiere recuperar lo que se había alejado, quiere arreglar, pero lo que ellos hacen cuando Dios se acerca, ellos se alejan, porque el corazón estaba lejos. Y Dios trata con su palabra de hacerles entender la posición en cual se encontraban. Dios sabía dónde estaban, pero ellos no entendían dónde estaban. Entonces Dios empieza a hablar y empieza con el hombre que es la autoridad. ¿Qué has hecho? Y como el corazón de piedra, el corazón se era vuelto de piedra, se justifica. Y cuando el hombre se justifica, Dios no puede trabajar. Cada vez que tú das una excusa por tu error, Dios no puede trabajar en tu vida. En una familia, cuando uno dice, ¿por qué has hecho eso? Es la culpa de esto, o es tu madre, o es tu suegra, o es tú, o por qué no es, o porque no, tú no eres. Cada vez que hay una justificación, Dios no puede trabajar en el hombre, porque el que cubre sus culpas no prospera, pero el que las reconoce, las confiesa y las abandona, obtiene misericordia. La misericordia es cuando Dios te quita el mal que te mereces. La gracia es cuando Dios te da el bien que tú no te mereces. Vamos al cielo por la gracia de Dios. Él nos dio un bien que no nos merecemos, pero por la misericordia de Dios nosotros no vamos al infierno. Es decir, Dios nos quitó un mal que nos merecíamos por la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Espero que este enseñamiento te esté edificando la vida, porque tú tienes que entender por qué no cambia tu vida. Si tú amas las predicaciones emocionalistas, tu vida no cambiará nunca. Ahora, cuando tú has recibido el Espíritu Santo, Dios le cambió el corazón. Dios te cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Es la acción del Espíritu Santo. No es que el corazón de piedra lo transforma en carne. Lo cambia literalmente. Ahora, cuando Dios trata de hablar, el hombre se justifica y le dice, la mujer que tú me has dado. La mujer que tú me has dado. Que no está diciendo una mentira, pero no se está tomando la responsabilidad. Ahora, la justificación no quiere decir que estaba mintiendo. Era la realidad, la mujer le dio, fue culpa de la mujer. Pero él tenía una responsabilidad, porque la Biblia dice que él estaba al lado de la mujer cuando la mujer estaba hablando con el diablo. Y él tendría que haberle dicho, mujer, cállate, cierra esa boca y no hables con el diablo. En vez de corregir a la mujer, con amor obviamente, no con un palo, en vez de corregir a la mujer, la dejó hablar con el diablo. La dejó hablar, por ahí estaba cansado de hablar con la mujer, y la mujer, como el hombre no le hablaba, cada vez que venía Adán del trabajo, se ponía a ver la televisión y la mujer no tenía tiempo para hablar con Adán. Entonces se encontró con uno que le escuchaba. Es importante que nosotros escuchemos nuestra mujer, porque si no, se va a poner a escuchar otros. Y quién sabe quién se pone a escuchar tu mujer. Por eso es bueno que nosotros tenemos tiempo de dedicar a escuchar a nuestra mujer. Espero que mi mujer no vea este programa. Lo va a usar contra de mí. Ahora, lo que estoy diciendo es esto, no, el hombre no se metió en el medio para proteger a la mujer y poner orden en la familia. Se abajó su posición de sacerdote. Dejó que la mujer hiciera lo que no tenía que hacer. Y después, cuando Dios viene, se justifica, diciendo, bueno, fue ella que me dio de comer. Sí, pero tú agarraste la mela, tú te la comiste la manzana, la sana, ¿qué eso? No se dice qué cosa era. Si era un melón, una naranja. Era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y no era el fruto en sí mismo que mató al hombre. Separó el Espíritu de Dios, porque muerte teológicamente hablando no quiere decir sin vida, quiere decir separación. Cuando el cuerpo muere, se separa del alma. Ahora, cuando ella le dio, él comió. Y no fue el fruto que lo mató, sino escuchar la voz, obedecer a la voz del diablo. Él es el padre de mentira. Cristo vino a dar la verdad.
Si yo recibo la verdad, recibo el Espíritu Santo dentro de mi espíritu y me vuelvo el templo de Dios. El Espíritu de Dios es uno con mi espíritu y empieza a habitar en mi espíritu y empieza a dar la vida de adentro hacia afuera. Pero cuando el hombre creyó la mentira del diablo, no fue el fruto que lo mató, fue la mentira del diablo que permitió al pecado de venir a vivir en la carne. Así cuando tú recibes el mensaje de la verdad y gracias a eso el Espíritu Santo viene a vivir en tu espíritu, al inicio de la creación el pecado vino a vivir en la carne, no por el fruto en sí mismo, porque la Biblia dice que todos los frutos que Dios creó eran buenos para ver y para comer. No fue el fruto en sí, mas fue lo que mató al hombre, fue el recibir la muerte en la mentira del diablo que puso el pecado en la carne. En la unión sexual, cuando el niño nace ya con el pecado en la carne, con esta especie de enfermedad en la carne que lleva a la carne a la descomposición, a la corrupción, hasta hacerlo morir. El ánima es inmortal. Pero si el cuerpo se deteriora es porque está el pecado en la carne. Ahora, Cristo me vivifica el cuerpo por medio del Espíritu Santo que está en mí. El Espíritu Santo vino a vivir cuando yo recibí Jesucristo, vino a vivir en mi espíritu. Yo tengo un alma y tengo un cuerpo. Soy trino, somos Trinidad nosotros. Dios es Trinidad, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, porque fuimos creados en imagen de Dios. Entonces, cuando el hombre pecó, el pecado vino a vivir en la carne. Cuando recibimos a Cristo por escuchar la verdad, porque creemos a la verdad, así como Adán creyó la mentira y el pecado vino a vivir en la carne, así cuando yo creo la verdad, el Espíritu viene a vivir en mi carne. No viene eliminado el pecado de la carne, pero la Biblia dice, caminad según el Espíritu y no van a en español, caminad según el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. En pocas palabras, si yo quiero vencer la carne, necesito caminar por medio del Espíritu. Vamos a ver mucho de esto, les voy a enseñar muchas de estas cosas. Es muy bueno, les aconsejo para los siguientes programas que agarres un cuaderno, que agarres un boli y que te apuntes, que escribas. Escribe los versículos, el capítulo, el libro, el capítulo, el versículo, y luego ve a la Biblia controlar. Porque cuando tú recibes la palabra sin controlar, no hay sabiduría en eso. Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 11. Esta es la iglesia de Berea, que mira cómo reaccionan cuando viene Pablo a predicar. Dice, fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica. Tesalónica era una iglesia que recibió la palabra y la recibió, dice la Biblia, no como palabra de hombre, pero como palabra de Dios, que obra eficazmente en los que la creen. Pero ellos cuando la recibieron fueron más nobles todavía, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. No que dudaban de Pablo, pero ellos necesitaban saber si lo que Pablo decía venía de parte de Dios. Entonces, como eran más nobles de espíritu, no criticaban a Pablo, pero le decían, Pablo, permítame de andar a escudriñar la Escritura para ver si realmente podemos abrazar lo que tú dices como de parte de Dios. Y Dios llama a esto hombres nobles, más nobles. Nobleza, la nobleza es una integridad espiritual que tenemos que tener cada vez que escuchamos una prédica, ir a la palabra de Dios y confirmar en el Espíritu, por medio de la palabra, que lo que me están diciendo viene de Dios. Porque si yo lo dejo entrar en mi corazón y no viene de Dios, va a ser algo que me va a producir problemas en el futuro. Y esto me lo explico en los próximos programas de Conocerás la Verdad, y la verdad nos hará libres. Los bendigo en el nombre de Jesús. Si tienes amigos latinos, si tienes amigos de habla hispánica que no saben hablar italiano y quieres edificar tu palabra de Dios, pues diles de este programa, dile el horario y juntémonos para estudiar la palabra de Dios, para que el conocimiento llene tu vida y tú y tu familia obtengan la vida. Nos vemos la próxima. Chao.